semana, una caravana con más de 600 personas originarias de Haití, Cuba, Venezuela y otras partes de Centroamérica partieron de Tapachula, Chiapas, para encaminarse al norte del país como un intento de llegar a la frontera con Estados Unidos. En un momento, dicho sea de paso, muy complicado para hacerlo. Su avance estuvo enmarcado en varios enfrentamientos, pues rompieron el cerco de la Guardia Nacional y del personal del Instituto Nacional de Migración. El operativo derivó en varias detenciones y confrontaciones, digamos, y aún así cerca de 200 migrantes continuó su avance por Chiapas. Y frente a estos hechos, el Instituto Nacional de Migración reprobó las acciones violentas en contra de los migrantes y suspendió a los 2 agentes federales que se vieron golpeando en repetidas ocasiones a varios de ellos durante el operativo en la carretera Tapachula-Arriaga. Sobre este lamentable hecho, el instituto indicó que no va a tolerar conductas ajenas al protocolo y que el órgano de control interno será quien determine cuáles serán las sanciones correspondientes. Y más allá de este lamentable tema, bueno, pues tenemos aquí un asunto que ver, que analizar, porque la migración sin duda es un fenómeno que ocurre desde tiempos inmemoriales. Pero el contexto en el que se están dando las caravanas en nuestro país sí son inéditos, y para hablar de ellos se encuentra con nosotros Guadalupe Correa, asociada en temas de delincuencia, narcotráfico y corrupción. Por teléfono te saludamos, Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto que estés aquí. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes por teléfono, ¿cómo están? Pues muy bien, Guadalupe, un gusto que nos respondas y que nos acompañes para hablar, sí, derivado de lo lamentablemente sucedido durante el fin de semana, sobre qué está sucediendo con estas personas migrantes que parece que dentro de un fenómeno que existe, decía, desde tiempos inmemoriales, ahora tenemos contextos distintos que podrían responder, por supuesto, en primera instancia, a las causas que hacen que salgan de su país, pero que también pueden ser aprovechadas por intereses que son ajenos. ¿Qué está sucediendo con la oleada de migrantes que está llegando por el sur a México con destino a su frontera norte, a los Estados Unidos? Claro que sí, Juan. Mira, yo creo que es muy importante entender que las migraciones masivas, las migraciones provenientes de Centroamérica, hay causas de atracción y de empuje de la migración irregular, indocumentada. Es verdad que muchas de estas personas no pueden vivir en estos lugares por las condiciones agrestes, por las pandillas, por la violencia, por la miseria, por muchas cuestiones. También en la época del COVID-19, la emergencia sanitaria, la crisis económica. Todo esto ha ocasionado que más familias, que más migrantes sin acompañamiento, menores migrantes sin acompañamiento, pues quieran ir a Centroamérica para buscar un mejor destino, un mejor lugar para poder hacer su vida. Esto es cierto. El tema de las caravanas es un tema un poco más complejo y en el contexto en que se han dado estas migraciones masivas, ha sido muy relacionado muchas veces. He seguido las caravanas en diferentes estudios, principalmente las 2 de 2018, en especial la que se dio a finales del año 2018, que coincidió con las elecciones de medio término en los Estados Unidos, y de ahí he empezado a tratar de analizar los actores que han ayudado a que esto se logre. Ha habido algunas organizaciones de la sociedad civil y además una comunicación muy importante por redes sociales que ha coincidido, estos movimientos han coincidido con decisiones políticas en los Estados Unidos. No se descarta la participación organizada de ciertos actores, que esto combinado a la necesidad, obviamente a los factores de empuje y atracción, porque también los factores de atracción, la cuestión de la reunificación de familias bajo un contexto de seguridad fronteriza más restringido, y bueno, esto también con la violencia, con la oferta de trabajos en los Estados Unidos. Bueno, pero esto ha pasado en este tiempo. ¿Por qué ahora? Esto combinado, por ejemplo, con esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de mantener el programa Quédate en México, los protocolos de protección migratoria. Qué interesante que hoy por hoy, habiendo ya actores que saben activar este tipo de movilizaciones o que ayudan a activarlas. Yo no estoy diciendo que sean necesariamente estos grupos que están dirigiendo, pero sí
en realidad hay canales de comunicación, hay momentos, hay organizaciones y además de todo, seguimiento a los grupos de WhatsApp. Es muy importante el momento en que estamos viviendo. ¿Para qué? Para justificar ciertas medidas migratorias. Realmente podría ser que, por ejemplo, la última caravana se dio en vísperas de la toma de posesión de Joe Biden, y hasta ahí. Y ahora otra vez, esto coincide con la decisión de la Corte Suprema. Obviamente hay abusos, no se justifica ningún abuso, pero es importante ver quién ha estado detrás de las caravanas, qué organizaciones, que no son movimientos 100% espontáneos y que se dan en ciertos contextos políticos. Creo que es muy importante entender que para que un movimiento de este tipo sea exitoso, se requiere que haya, en cualquier movimiento social tiene que haber recursos económicos, cuestiones de enmarcamiento, los medios de comunicación, canales de comunicación, ciertos factores que promueven este tipo de movilizaciones exitosas y organizadas. No se dan de forma espontánea. ¿Por qué? Porque la necesidad existe, pero también la política existe. Entonces habría que hacer una mayor evaluación. ¿Quién está detrás de estas caravanas? ¿Quién está detrás de estos grupos de WhatsApp? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este contexto político? Sin duda, es decir, un poco lo que planteas es esta clase de iniciativas o de fenómenos tiene una suerte de dedicatoria a ciertas políticas en Estados Unidos para ejercer presión, para moverlas hacia un lado o hacia el otro. De alguna forma esto pone a la gente como carne de cañón en todo esto, a los migrantes, quiero decir, porque lo que es un hecho es que suponiendo que no se les contuviera en el sur del país, pues tampoco se les va a dar la bienvenida en Estados Unidos. Absolutamente no se les va a dar la bienvenida en Estados Unidos. Esto pasó en la caravana de finales del 2018, porque estas agrupaciones que de alguna forma acompañaron a la caravana los llevaron a Tijuana, en el lugar donde menos iban a tener posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Creo que aquí hay una utilización política de alguna forma sin entender bien quién es quién. Yo creo que hay que hacer mucho más investigación sobre estos grupos porque coinciden realmente con momentos políticos muy importantes. Esto no se da de manera orgánica, esto no se da porque ahora, y para como dije, para que haya un movimiento de masa de este tipo y los grupos de WhatsApp que hemos dado seguimiento en varias ocasiones, se dan de manera organizada y en ciertas ocasiones. Hay la posibilidad de hacer esto porque hay toda una serie de personas que están buscando ir a los Estados Unidos y de alguna forma en ciertos momentos pues pueden encontrar estas maneras. ¿Por qué? Porque dicen, ahora sí nos vamos todos en caravana. Pero en realidad, ¿quién está permitiendo eso? ¿Quién está dando estas facilidades cuando se cobran pues cuotas muy elevadas para poder llevar a los migrantes y de repente se utilizan estos canales de comunicación o estos canales de WhatsApp para esta gente que quiere ir y decirle, ahora te sale gratis llegar hacia la frontera? Entonces, realmente sí debemos de hacer investigación, nuestras autoridades deben de hacer más investigación y tenemos que ver esto como una cuestión humanitaria, porque las personas se van a quedar en la frontera y realmente esta visibilización de estas migraciones en masa, de estos abusos, de estos enfrentamientos con la policía, son muy parecidos a otros movimientos, a otras protestas que han pasado, que han sucedido en otras circunstancias donde hay este enfrentamiento con la policía y donde el objetivo final se transforma en una cuestión electoral o política. Y en este momento es un momento clave en los Estados Unidos para que exista esta percepción de que se tienen que tomar medidas más restrictivas. ¿Por qué? Porque los migrantes pueden llegar a ser un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así ha sido y desafortunadamente al final quien queda en el medio son las personas migrantes. Así es. Víctimas finalmente de un lado y del otro, Guadalupe, pues muchísimas gracias y ahí está la pregunta, hay que ver quién está detrás de estos grupos de WhatsApp y de estos canales de comunicación, porque sus intereses, eso sí, parecen estar bastante claros. Gracias, Guadalupe, querida, siempre nos da mucho gusto saludarte. Igualmente a mí, muchas gracias. Muy buenas noches a los dos.